Lucía Campos estaba a punto de perder su hermana. No por muerte, sino por la ley. Por una ley que decía que menores de edad no podían vivir solas. Que necesitaban un tutor. O un guardián matrimonial. Su padre había muerto hace 2 años. Su madre hace 5. Lucía, con 24 años, había criado a su hermana Rosa desde que Rosa tenía apenas 8 años. Pero cuando Rosa cumplió 16, el gobierno de Sonora envió una noticia clara: o Lucía se casaba, o Rosa sería colocada bajo la custodia del Estado. Colocada en un orfanato. O peor, con algún pariente distante que la explotaría. Lucía no tenía dinero. No tenía posición social. No tenía nada que pudiera ser atractiva para un hombre que quisiera casarse por amor. Así que cuando su amiga Carmen le susurró la solución en la cocina de una cantina donde trabajaban. Conozco a alguien. Un hombre rico. Divorciado. Necesita casarse para completar un acuerdo de herencia de su padre. Está dispuesto a pagar. Lucía casi rechazó la idea. Casi. Pero luego pensó en Rosa. En sus ojos. En la forma en que Rosa la miraba como si ella fuera el único salvavidas en un océano de soledad. Así que dijo: cuéntame más. 3 semanas después, Lucía estaba frente a un abogado en una oficina que olía a cuero viejo y dinero. El hombre en la silla frente a ella se llamaba Alejandro Montoya. Tenía 32 años. Era hermoso de una manera que hacía daño mirar. Tenía los ojos del color del café oscuro. Cabello negro. Manos que parecían haber trabajado la tierra en algún momento de su vida. Pero sus ojos eran fríos. Calculadores. Como los ojos de alguien que ya había decidido que el corazón era un lujo que no podía permitirse. La situación es simple, explicó el abogado. Alejandro necesita estar casado durante 1 año para ejecutar la herencia de su padre. Lucía necesita un matrimonio para quedarse con su hermana. Es un acuerdo perfecto. Nada es perfecto, murmura Lucía. Alejandro finalmente habló. Su voz era profunda. Controlada. Tienes razón. Pero esto se acerca bastante. 1 año. Después nos divorciamos. Tú recibes 50,000 pesos. Tu hermana está legalmente bajo tu custodia. Yo tengo mi herencia. Todos ganan. ¿50,000 pesos? Lucía sintió que el corazón se aceleraba. Ese dinero era una fortuna. Ese dinero significaba que ella y Rosa podrían vivir cómodamente durante años. 50,000 pesos, confirmó Alejandro. Pero hay condiciones. Hay siempre condiciones, respondió Lucía. Durante el año, viviremos como una pareja real. Nos verán juntos. Viviremos en mi casa. Haremos que sea creíble. Pero nada más. Sin afecto. Sin contacto innecesario. Cuando expire el año, nos divorciamos. Alejandro sacó un papel del escritorio. Esto especifica todo. Los términos. La duración. La compensación. Y lo más importante, que este matrimonio es completamente ficticio. Lucía leyó el documento. Todo estaba allí. Tan limpio. Tan simple. Tan imposible de ignorar que era un engaño. Pero era un engaño que podía salvar a su hermana. Firmó. Alejandro firmó después. Su firma fue elegante. Permanente. El matrimonio fue una ceremonia pequeña. Solo los testigos requeridos por la ley. El padre Rodrigo, que había visto suficientes matrimonios extraños como para no hacer preguntas. Rosa, que lloraba de felicidad sin entender exactamente por qué su hermana se estaba casando. Lucía llevaba un vestido blanco que le prestó Carmen. No era hermoso. Pero era blanco. Cuando el padre Rodrigo dijo pueden besar a la novia, Alejandro se inclinó y la besó. Fue un beso rápido. Profesional.
como un abogado cerrando un caso. Lucía sintió absolutamente nada. Exactamente como se suponía que debía ser. La casa de Alejandro era grande, lujosa, hermosa de una manera que hacía sentir a Lucía como si fuera intrusa. Alejandro le mostró sus habitaciones. Separadas, por supuesto. En extremos opuestos de la casa. Tenemos personal de limpieza y cocina. No necesitas hacer nada. Solo necesitas estar aquí. Necesitas que te vean conmigo. Eso es todo. Lucía asintió. Entiendo perfectamente. Pero comprender y vivir son dos cosas diferentes. Durante las primeras 2 semanas, Lucía apenas vio a Alejandro. Él se iba temprano. Regresaba tarde. Comían en diferentes momentos. Dormían en diferentes salas de la casa. Fue como estar casada con un fantasma. Rosa, que vino a vivir con ellos, fue la que primero notó lo extraño. Hermana, preguntó una noche, después de observar a Lucía y Alejandro en la cena. ¿No se aman? ¿Qué? Lucía casi escupe el agua que estaba bebiendo. Tú y Alejandro. En la cantina, los clientes hablan sobre parejas que se aman. Ellos se sonríen. Se tocan. Ustedes ni siquiera se miran. Lucía no supo qué decir. Es complicado, Rosa. Las personas adultas tienen formas diferentes de amar. Eso es mentira, dijo Rosa, demostrando la claridad brutal de un niño que no ha aprendido a ser diplomático. Tú no lo amas. Y él no te ama a ti. Esa noche, Lucía lloró en su almohada. Porque Rosa estaba en lo correcto. El primer mes pasó sin incidentes. El segundo mes fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Fue una noche cuando Lucía se enfermó. No fue culpa de ella. Fue culpa del pescado que la cocinera compró en el mercado. Un pescado que no debería haber sido comido. Lucía pasó la noche en el baño. Demasiado avergonzada para llamar a alguien. Demasiado orgullosa para permitir que Alejandro viera su debilidad. Pero Alejandro lo descubrió de todas formas. Fue cuando escuchó el sonido de Lucía vomitando en el baño. Alejandro simplemente entró. No preguntó. No pidió permiso. Solo entró y vio a Lucía, de rodillas, temblando. Sin decir nada, mojó una toalla con agua fría. Le lavó el rostro con gentileza. La cargó en sus brazos, completamente contra el acuerdo, completamente contra el plan, y la llevó a su cama. Pasó la noche en una silla junto a ella. No dormía. Solo la observaba respirar. Cuando Lucía despertó a las 3 de la mañana, lo vio. Dormido en esa silla incómoda. Con la cabeza hacia atrás. Con una expresión en su rostro que no había visto antes. Una expresión de cuidado. Lucía comprendió, en ese momento, que algo dentro del acuerdo se había roto. Cuando Alejandro despertó y vio que ella estaba consciente, rápidamente se levantó. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Mejor, respondió Lucía. Hubo un silencio incómodo. Esto no estaba en el plan, dijo finalmente Alejandro. No, concordó Lucía. No lo estaba. Se volvió a mirar por la ventana. Pero sucedió de todas formas. Después de eso, las cosas fueron diferentes. No fue un cambio drástico. Fue gradual. Como cuando la luz del amanecer lentamente reemplaza la oscuridad de la noche. Alejandro comenzó a comer la cena con ella. No en diferentes momentos. Al mismo tiempo. En la misma mesa. A veces incluso se hablaban. Lucía comenzó a notar pequeñas cosas. Que Alejandro siempre se comía la parte quemada del pan, dejando la parte mejor para ella. Que fingía no darse cuenta cuando ella se comía la mejor parte de la carne. Que cuando ella miraba algo en una tienda mientras viajaban, él lo compraba después y lo dejaba en su habitación.
como si no quisiera que ella supiera que él estaba pensando en ella. Pero Lucía sí lo sabía. La tercera vez que sucedió, un chal rosa que ella había admirado durante exactamente 15 segundos en una tienda, Lucía fue a buscarlo. Lo encontró en su estudio, revisando documentos. Alejandro, dijo. Él levantó la vista. El chal. El rosa. De la tienda. Eres tú quien lo deja en mi habitación. Alejandro no negó. Simplemente se recostó en su silla. Sí. ¿Por qué? Porque te veía mirarlo. Y porque te vuelve hermosa. Y porque tengo dinero. Y porque, se detuvo. ¿Por qué qué? Presionó Lucía. Porque es lo que haría un esposo real, admitió Alejandro. Y aunque este matrimonio es ficticio, no quiero que sientas que no vales la pena ser tratada como si fuera real. Lucía no pudo responder. Sentía algo en el pecho. Algo que no era permitido según el acuerdo. Para el mes 5, ya no podían fingir que era solo un acuerdo. Comenzó de manera pequeña. Una mano rozando la otra en la mesa. Una mirada que duraba un segundo demasiado. Una risa que era genuina en lugar de fingida. Rosa notó inmediatamente. ¡Aja! Exclamó durante la cena. Ahora veo lo que significa el amor. Ahora veo cómo se miran. Lucía se puso roja. Rosa, no es lo que crees. ¿Ah, no? Preguntó Rosa, con los ojos brillantes de diversión. Hermana, eres una mentirosa terrible. Alejandro, por su parte, simplemente sonrió. Esa noche, Alejandro fue a buscar a Lucía al jardín donde ella estaba mirando las estrellas. Tenemos un problema, dijo. Sé, respondió Lucía. Rosa lo descubrió. No es eso. Bueno, es eso también. Pero el verdadero problema es que yo descubrí algo. Se acercó a ella. Descubrí que no puedo seguir fingiendo que esto es solo un acuerdo. Descubrí que cuando te miro, no puedo recordar la línea entre lo que estoy actuando y lo que es real. Lucía se giró para enfrentarlo. Alejandro, no podemos. ¿Por qué no? Preguntó. ¿Cuál es la razón por la que no podemos? Porque el acuerdo dice. Al infierno con el acuerdo, dijo Alejandro, exactamente como Santiago había dicho años atrás en un rancho diferente, en una historia similar pero completamente única. Me importa un maldito acuerdo. Me importas tú. La besó. Y esta vez, no fue un beso profesional. Fue un beso que contenía 5 meses de sentimientos retenidos. De miradas silenciosas. De regalos dejados en habitaciones. De noches pasadas en sillas incómodas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Esto no se suponía que sucedería, susurró Lucía. Lo sé, respondió Alejandro. Pero sucedió de todas formas. Todo cambió cuando el abogado llamó. Había un problema con la herencia. Un problema legal complejo. Alejandro necesitaba presentar documentos que demostraran que su matrimonio era real. Verdaderamente real. Esto significaba que los investigadores del gobierno querían verificar que Lucía y Alejandro no estaban cometiendo fraude matrimonial. Querían entrevistas. Querían pruebas. Querían la verdad. Cuando Alejandro le contó a Lucía, ella sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué significa esto? Preguntó. Significa que si descubren que nuestro matrimonio era falso, yo perderé la herencia. ¿Y tú? No terminó la frase. Y yo estaré acusada de fraude matrimonial, completó Lucía. Seré encarcelada, Alejandro. Y Rosa será nuevamente colocada bajo custodia del Estado. Alejandro se volvió furioso hacia sí mismo. Yo debería haber pensado en esto. Debería haber anticipado que algo así podría suceder. ¿Qué hacemos? Preguntó Lucía.
Alejandro la miró. Y Lucía vio el momento exacto en que comprendió. Tenemos que hacer que sea real. ¿Qué? Tenemos que hacer que el matrimonio sea realmente real. No solo en los papeles, sino de verdad. Completamente. De una manera que nadie pueda cuestionar. Alejandro, no podemos simplemente convertir un matrimonio falso en real. ¿Por qué no? Preguntó. Porque eso es exactamente lo que ha sucedido para mí. Sucedió en el momento en que entré al baño y te encontré enfermo. Sucedió cuando compré el chal rosa. Sucedió hace 5 meses cuando comprendí que no podía imaginar mi vida sin ti. Caminó hacia ella. Lucía. ¿Tú me amas? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Lucía quería negar. Quería mantener el control. Quería proteger su corazón. Pero ya no había protección posible. Su corazón había sido entregado hace semanas. Sí, susurró. Te amo. Pero no era parte del plan. Olvida el maldito plan. Olvida el acuerdo. Olvida todo. Dime solamente si quieres que esto sea real. No por la herencia. No por Rosa. Sino porque me amas y yo te amo. Lucía lloró. Porque finalmente, después de 6 meses de fingir, las lágrimas eran reales. Los sentimientos eran reales. El amor era real. Sí, dijo ella. Sí, quiero que sea real. Cuando los investigadores llegaron, encontraron una pareja que era incuestionablemente genuina. Alejandro miraba a Lucía como si ella fuera el centro del universo. Lucía lo miraba como si no pudiera creer que alguien podría ser tan bueno. Los investigadores hicieron preguntas. Ambos respondieron. No coordinados, pero en armonía. Como personas que realmente conocían la mente del otro. Después de 2 horas de interrogatorio, el investigador principal se recostó en su silla. Bueno, dijo. Puedo confirmar que este matrimonio es completamente legítimo. Estos dos están completamente enamorados. Alejandro tomó la mano de Lucía. Ella no la soltó. Esa noche, Alejandro fue al abogado con una propuesta. No quería solo la herencia. Quería que el matrimonio fuera oficialmente permanente. Quería renovar sus votos. Quería que Lucía fuera su esposa no por un año, sino por la vida. El abogado quedó perplejo. Señor Montoya, ¿está seguro? El contrato original fue un error. Un hermoso error. Pero aún así un error. Porque firmamos un acuerdo de matrimonio falso, pero lo que descubrimos fue que el amor verdadero no necesita de acuerdos. Simplemente existe. 25 años después de ese primer matrimonio falso, Lucía y Alejandro estaban en su casa. La misma casa. Pero ahora llena de recuerdos reales. Fotos de bodas. De viajes. De Rosa, ya adulta, con su propio hijo. De los 3 hijos que Lucía y Alejandro habían tenido juntos. Una vida real. Completa. Verdadera. Lucía estaba en el jardín cuando Alejandro la encontró. Ella estaba mirando las mismas estrellas que observaba la noche que él le confesó que no podía seguir fingiendo. ¿Estás pensando en ello? Preguntó Alejandro, colocando su brazo alrededor de ella. ¿En qué? En esa noche en el jardín. Cuando todo cambió. Lucía sonrió. Estaba pensando en la otra noche. La noche que firmé ese contrato. Cuando pensé que estaría aquí solo por el dinero. Por Rosa. ¿Y ahora? Ahora sé que el dinero fue solo una excusa. Que lo que realmente sucedió es que el destino me trajo aquí. Y me permitió fingir hasta que fue seguro amar. Alejandro la giró para mirarla. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De ese matrimonio falso? ¿De firmar un contrato que prometía un año?
Nunca, respondió Lucía. Porque aunque fue falso en el papel, fue el comienzo de lo más real que he conocido jamás. Mi vida contigo. 50 años después del matrimonio original, fue la última noche que Lucía y Alejandro pasaron juntos. Alejandro murió en su sueño. Pacíficamente. Como si simplemente hubiera decidido que había vivido lo suficiente. En su testamento, escribió: a mi esposa, Lucía, que fue mi esposa falsa durante 6 meses y mi verdadera esposa durante 50 años. No es posible expresar lo que significas para mí en palabras. Así que confío que las acciones de 5 décadas hablen por sí solas. Te amo en esta vida, y confío que te amaré en la próxima. Lucía vivió otros 7 años. Durante esos 7 años, escribió un libro. No una novela. Una memoria. La historia verdadera de cómo se casó con alguien por dinero, y terminó casándose por amor. Se llamaba, Un año de matrimonio falso, una vida de matrimonio verdadero. El libro fue publicado después de su muerte. Y se convirtió en un bestseller. Millones de personas leyeron la historia de Lucía y Alejandro. Millones comprendieron que a veces, el amor viene disfrazado de algo más. Que a veces, tienes que fingir hasta que es seguro sentir. Que a veces, el mayor acuerdo que hagas en tu vida es con tu propio corazón, permitirte amar aunque sea aterrador. En las bodas, los párrocos leían extractos del libro. Las madres lo compartían con sus hijas. Los hombres aprendían que es posible amar profundamente sin perder la dignidad. La historia de Lucía y Alejandro se convirtió en una historia de generaciones. No porque fuera perfecta, sino porque era verdadera. Una verdad que comenzó con un acuerdo falso, pero que terminó siendo la cosa más real que 2 personas podrían jamás experimentar. 30 años después de la muerte de Alejandro, Rosa, ahora una mujer mayor, fue entrevistada por un periodista. ¿Cuál fue el momento en que supiste que tu hermana amaba verdaderamente a Alejandro? Preguntó. Rosa sonrió, recordando. Fue cuando comenzó a llorar de verdad. Al principio, cuando se casaron, sus lágrimas eran falsas. Eran lágrimas de una mujer sacrificándose. Pero después de 6 meses, cuando él le confesó sus sentimientos, las lágrimas cambiaron. Se volvieron genuinas. Se volvieron las lágrimas de una mujer que finalmente comprendía que había permitido que alguien la amara. ¿Crees que sabía desde el inicio que podría enamorarse? No, respondió Rosa. Mi hermana es inteligente. Pero ni siquiera ella pudo predecir que un acuerdo falso se convertiría en la cosa más verdadera que jamás existiría. Años después, un estudiante escribiría un ensayo sobre la vida de Lucía y Alejandro para su clase de literatura. El amor, escribió, no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega bajo falsas pretensiones. A veces llega cuando estamos tratando de engañar a otros y a nosotros mismos. Pero cuando el amor es verdadero, cuando viene del corazón de otra persona que verdaderamente se preocupa, no importa cómo comenzó. Lo que importa es cómo termina. Y la historia de Lucía y Alejandro nos enseña que los finales más hermosos a menudo vienen de los comienzos más falsos. El profesor le dio una A y sin comentarios. Porque supo que la estudiante había comprendido la lección principal del libro de Lucía. Que el amor no requiere de contratos perfectos. Que el amor no requiere que comiences en el lugar correcto. Que el amor solo requiere que, en algún momento, dejes de fingir y permitas que lo real suceda. Y cuando eso suceda, cuando finalmente dejes que sea real, las lágrimas cambian. De falsas a verdaderas. De actuadas a auténticas. Y en ese momento exacto, comprendes que todo lo que fingiste fue solo el ensayo. Y ahora, finalmente, ha comenzado la verdadera obra maestra. Fin.